El Evangelio de hoy se desarrolla en la orilla del lago, desde donde estoy tomando estas imágenes. Entonces vamos a leer el Evangelio, que dice así. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra del Señor, estando él a orillas del lago de Genezaret. Y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, Jesús enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: rema mar adentro. Así se llama esta iglesia, rema mar adentro, duc in altum. Echa las redes para pescar, le dijo. Y Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando, no hemos encontrado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían pescado. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En la orilla del lago de Galilea, Jesús encuentra a estos discípulos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, y los invita a seguirlo de una manera muy peculiar, porque hemos escuchado ahora cómo primero Jesús le pide su barca a Pedro y le dice: quiero subirme a tu barca para poder predicar desde allí. Los va a hacer pescadores de hombres y por tanto desde la barca Jesús va a pescar almas. Desde la barca, desde ese bote, Jesús con las redes de su palabra va a pescar corazones para Dios. Y así lo hace Jesús, se aparta un poco de la orilla para que no lo aplasten. Toda la gente quería tocarlo, toda la gente quería acercarse a él. Entonces era una manera desde el agua, usando el lago como un escenario y la gente en la orilla. Entonces podía tomar distancia, lo escuchaban mejor y él predicaba. Además es interesante una cosa: la barca de Pedro es el lugar desde donde enseña Jesús. Y esa es una de las imágenes que se usan para hablar de la iglesia. La iglesia es la barca de Pedro, donde todos juntos vamos navegando y Jesús
va con nosotros. Pues bien, esta barca de Pedro nos va llevando a través del mar, que es la historia, que es la vida, y ahí vamos navegando con Cristo. Pues bien, Jesús escoge la barca de Pedro y desde allí enseñaba, desde allí predicaba. Lo dice así el texto que acabamos de leer. Dice, subió a una de las barcas, la de Simón, pidió que se apartara de la tierra y desde la barca sentado enseñaba a la gente, sentado. ¿Por qué dice sentado? Pues dice, pues para no caerse al agua. Pero en realidad especifica ese Jesús sentado en la barca de Pedro porque es la sede de Jesús. Es lo que quiere decir, la sede de autoridad, la cátedra de Cristo. La cátedra de Pedro es la cátedra de Cristo. Cátedra es esa silla oficial desde la cual se enseña una materia en una universidad. Pues así también Cristo tiene su cátedra donde Él se sienta a enseñar con autoridad, que es la cátedra de Pedro, la cátedra de Cristo, son la misma. El Papa enseña en nombre de Cristo. Y ahí estaba Jesús pescando almas, como decíamos, y estos pescadores admirados escuchando la palabra. Y es por eso que después cuando Pedro escucha a Jesús que le invita a ir más adentro, lo obedece y después Jesús lo invita a echar las redes y Jesús no es pescador profesional, Pedro sí, y sin embargo Pedro le cree, Pedro obedece, Pedro se anima, Pedro le hace caso a Jesús. ¿Por qué? Porque ha quedado cautivado de ese sermón que escuchó. No sabemos cuál fue, qué fue lo que predicó, pero sí sabemos que al menos de toda la gente que oyó, el que oyó a espaldas de Jesús, remando y manteniendo el equilibrio en la barca, es decir, Pedro y Andrés, su hermano, ellos dos sí que quedaron fascinados, quedaron cautivados, fueron pescados por las redes del amor de Cristo. Y entonces Pedro obedece a Jesús y viene esta pesca milagrosa, que es un símbolo también de la pesca que les espera como pescadores de hombres. Es decir, ellos como pescadores normales habían tenido éxitos, habían tenido fracasos, bueno, como cualquiera, pero como pescadores de hombres, Jesús va a fundar la iglesia a través de ellos. Van a tener una pesca gigante a lo largo de la historia, sus redes se van a llenar de manera exorbitante, como lo hicieron en ese día simbólicamente aquí en el lago de Galilea. Pues aquí también tenemos ese vaticinio, por decir así, esa prefiguración por parte de Jesús. Y entonces Pedro tiene esta experiencia y cuando se baja de la barca le dice a Jesús: Maestro, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Jesús está ahí al lado de la barca, Pedro también, y Pedro está conmocionado. Pedro está no solo emocionado, tiene una experiencia religiosa muy fuerte de un milagro, de estar delante de Cristo, de estar delante del Señor, está descubriendo delante de quién está, y su impulso lo lleva a arrodillarse, seguramente a llorar y a decirle: Señor, apártate de mí, yo soy un pecador, no soy digno de que estés aquí. El centurión en otro momento dirá: no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que estés al lado de mí. Se siente avergonzado, se siente indigno. Ese es un sentimiento justo, es un sentimiento propio, pero Jesús no se queda en ese paso, sino que va aún más allá, y es allí donde culmina su invitación, porque le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Esa experiencia de los apóstoles, de los primeros apóstoles, esa experiencia del llamado, nosotros también estamos llamados a vivirla y a caminar detrás de Cristo con ese llamado, maravillados de que nos haya escogido nuestra barca, que el Señor se haya subido a nuestra pobre barca
y nos haya escogido para ayudarle en esta misión, en esta pesca milagrosa que es la vida cristiana. Bueno, pues el Señor nos ha querido escoger a nosotros, que somos indignos, que somos pecadores como Pedro, pero el Señor nos dice, no temas, yo te he escogido también a ti como bautizado para que seas de los míos, para que seas pescador de hombres. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.